primero vamos a arrancar cumpliendo, como siempre, con los agradecimientos formales, ¿no? A la Universidad Católica, que es la que nos brinda este espacio para poder trabajar. Al Club Universidad Católica, apoyando siempre esta iniciativa, como lo comentaba el taller pasado, ¿no? Que es un ciclo de talleres que nos dan la posibilidad de expandirlo, no solo a las disciplinas del club, sino a toda la gente que le interese, ¿verdad? También a Weekend Deportivo, que es el programa de la Liga Universitaria en la radio en Océano FM, que apoya constantemente y difunde este evento. Y a Asuntos Públicos, a la gente de Asuntos Públicos que está filmando el evento y luego lo van a pasar en el canal, en su señal de TCC. Bien, cumplido esto, vamos a comenzar un poco. Bueno, voy a presentarme también, porque hay muchos que me conocen y que han estado en el primer taller, pero hay otros que no. Mi nombre es Marco Gentini, yo soy psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República y especializado en Psicología del Deporte, en SUB, de la Sociedad Uruguaya de Psicología del Deporte, que acá en Uruguay hasta ahora es el único lugar donde uno se puede formar en Psicología del Deporte, especializarse. Recién a partir del año que viene, en la Facultad Pública, va a empezar una especialización a mitad de año. Bueno, eso es una de las cosas a aclarar siempre, que las primeras dos diapositivas, esta y la siguiente, las tomé tal cual del taller pasado para encuadrar un poco, ¿no? Dónde estamos parados, qué es un psicólogo del deporte, qué diferencia hay entre un psicólogo común, digamos, o general, y un psicólogo especializado en deporte. Bien, y después sí vamos a entrar en los dos temas que vamos a trabajar hoy, que son la motivación y la ansiedad en el deporte. Bien, los 4 pilares fundamentales, ¿verdad?, para el rendimiento deportivo serían estos 4, ¿no? Lo que pasa muchas veces es que el de más abajo, el de azul, es el más descuidado, ¿no? O que se habla mucho y se trabaja poco, se desatiende bastante, ¿no? Generalmente se le presta más atención a las habilidades técnicas, a lo táctico, también al trabajo físico, ¿no? También está la figura de los profes, muy bien instalada en los cuerpos técnicos, pero la parte de psicología es como que la piloteamos, vemos cómo podemos llevarla adelante, hablamos bastante, me han dicho una vuelta un entrenador, yo la trabajo, sí, la parte psicológica, digo, ¿cómo la trabaja? Y hablo pila, les hablo mucho, y quedó ahí. Entonces, bueno, también más que hablar es escuchar, más que escuchar es saber leer qué está pasando, ¿no? Hay un entrenamiento psicológico, al igual que hay un entrenamiento físico, táctico y técnico, ¿verdad? Bien. Estos puntos, así como esenciales para ubicarnos un poco en qué es el rol del psicólogo del deporte. Es una formación especializada, como yo les decía, ¿no? En la Facultad de Psicología, acá en Uruguay, el 80% de la carrera, digamos, el núcleo pesado de formación, es psicoanálisis. Después sí tenemos algunas corrientes para profundizar, pero son semestres o materias específicas, pero la formación gruesa es en psicoanálisis, que no es lo que vamos a hacer en el deporte. Bien, es decir, un psicólogo trabajando en deporte no es un psicólogo del deporte o especializado en deporte. Es necesario hacer la especialización. En la especialización lo que hacemos es apoyarnos en otra teoría, que es la teoría cognitivo-conductual. Bien, que es así, es donde la psicología del deporte se respalda para trabajar. Bien, por eso el dibujito, ¿no? No el diván, que es la primera imagen que se nos viene a la cabeza cuando escuchamos hablar de un psicólogo, ¿verdad? No vamos a hacer diván con los deportistas. Bien, sí vestuario, como pongo ahí en el segundo punto, ¿verdad? No diván, sí vestuario. El vestuario, la cancha, la grada, es el lugar de trabajo que tenemos nosotros. Donde trabajamos in situ con los deportistas es ahí, ¿verdad? También, obviamente, si es un club que la infraestructura lo permite, podemos llegar a tener un consultorio donde se arrimen y es un lugar puntual de visita, digamos, donde viene el deportista o el cuerpo técnico o con quien estemos trabajando en ese momento, ¿verdad? Bien, el tercer punto que quería destacar, la confidencialidad. Nosotros, como psicólogos del deporte, tenemos que trabajar con la confianza de los futbolistas, perdón que digo futbolistas, de los deportistas, siempre me voy para el fútbol, de los deportistas y de los cuerpos técnicos, de los entrenadores también. Y eso es algo que a veces, si no está claro del principio, puede generar ilusiones o fantasías, por ejemplo, de un deportista decirle algo al psicólogo para que le cuente al entrenador, o el entrenador querer saber algo del grupo a través del psicólogo. No nos podemos salir de ese lugar, porque si no nuestro trabajo se viene abajo, ¿verdad? Tenemos que manejar la confidencialidad hacia los dos lados. Bien,
También, obviamente, trabajo a nivel individual y a nivel grupal. Los deportes en equipo requieren también muchas veces trabajos grupales al mismo tiempo que trabajos individuales, personalizados con los deportistas, ¿no? Bien, la observación y la escucha diferente. Esto sí es propio de la formación en psicología. No es lo mismo la lectura que puede tener un psicólogo que la que puede tener un entrenador, un profe, ¿verdad? Cada uno ya de por sí enfila su observación hacia el área, la disciplina, los conceptos que trae, que entiende, que maneja, pero no quedamos solo en lo que vemos. Esa es una tendencia muy habitual, porque estamos acostumbrados a analizar y a ver un hecho, una conducta que queremos que se cambie. Entonces tenemos que ver, indagar y conocer bien cómo fue que se llegó, qué proceso se hizo para llegar a esa conducta, y quizá a nivel de pensamientos, a nivel cognitivo, de emociones también, haya que cambiar algo para que esa conducta se modifique, ¿verdad? Y no solo gritándole o exigiéndole al deportista cambiarlo, hacerlo de otra forma, como si fuera un robot que podemos controlar, ¿verdad? Entonces es un trabajo mucho más profundo. Bien, el punto que dice la creatividad y la adaptabilidad es, si bien hay mucha teoría, mucho respaldo científico detrás de todo esto, es necesario que lo podamos y sepamos articular al aquí y ahora, donde estamos trabajando con los materiales que hay, con la realidad existente. Estamos en una institución que no hay quizá ni agua para bañarse, ni materiales. Bueno, hay que adaptar todo lo que nosotros leímos, aprendimos y sabemos a lo que hay, ¿verdad? Hay que ser creativos en eso también. Hay que saber articular lo teórico con lo práctico. Bien, y la comunicación y los códigos propios de cada deporte. El psicólogo del deporte sabe mucho de la parte teórica, como les decía recién, de las habilidades mentales, todo, pero es imposible que sepamos de todos los deportes. Es decir, que si mañana me surge la oportunidad de trabajar con un plantel de remo, de hockey, de handball, lo primero que tengo que hacer como psicólogo del deporte es empaparme en esa disciplina. Y el contacto con los deportistas, que ellos me enseñen, me traigan todo lo que son los códigos de la comunicación, ¿verdad?, para realmente hacer un trabajo de calidad y más profundo, y también acortar los tiempos, ¿no?, para ver los frutos del trabajo. Eso es muy necesario. Bien, acá en esta foto, en la foto de abajo, que está acá, este es el psicólogo del deporte, que es argentino, pero que trabaja hace años con Peckerman, que está acá parado. Esta es la selección de Colombia, ¿no? Vieron cómo está vestido también, ¿no?, el psicólogo. Es uno más del cuerpo técnico de la selección colombiana, ¿no? Eso también un poco con lo que digo de los ideales, ¿no? Cuando se habla del psicólogo es como que parece que está allá. No, es uno más del cuerpo técnico, ¿tá?, que va a trabajar desde su disciplina, desde lo que sabe, aportando al cuerpo técnico. Bien. Ahora sí, vamos a empezar a delimitar los temas que vamos a trabajar hoy. Este es al decir de Carlos Giesenov. Giesenov es un psicólogo del deporte argentino, bien, que en uno de sus libros plantea lo siguiente, que la fortaleza mental tiene 5 componentes clave, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser? La motivación, el control tanto de las cogniciones, las emociones, el estrés, también la autoconfianza, la concentración y el conocimiento de sí mismo. Este último, el conocimiento de sí mismo, es, digamos, la clave, creo, o el que engloba a todos los demás. Uno de los objetivos primordiales que tenemos los psicólogos del deporte es trabajar para darle herramientas a los deportistas para que puedan resolver de mejor manera las situaciones que se les presentan, ¿verdad? Empoderar a ese deportista con determinadas herramientas, recursos que aprendan a manejar esas habilidades psicológicas para que se puedan desempeñar de la mejor manera, ¿verdad? Entonces, eso del conocimiento de sí mismo es uno de los objetivos primordiales del psicólogo del deporte. Ayudar a que ese deportista pueda conocerse realmente. Bien. La concentración fue el tema que hablamos en el primer taller, ¿no?, que es muy importante también, es otro de lo que este psicólogo plantea como los 5 componentes clave. La autoconfianza, ¿verdad?, que está muy relacionada con el autoestima también, que es fundamental y lo vamos a ver también dentro de motivación. Y después la motivación y el control, ¿verdad? La motivación que tiene que ver con los objetivos que se quieren alcanzar, los desafíos que uno se plantea, y el significado personal que estos tienen. Vieron que subrayé algunas palabras, ¿no? Objetivos, desafíos, significado personal. Vamos quedándonos con esas palabras que las vamos a ver bien en profundidad mientras vemos el tema. Por eso el compromiso nace desde adentro, difícilmente puede ser impuesto. Acá ya estamos hablando de adentro y de afuera, ¿verdad? De algo, una motivación interna y de algo de afuera. Que por lo que dice ahí ese concepto,
tendría un mayor peso o más preponderancia la interna, ¿verdad? Es muy difícil poder controlar constantemente a alguien desde afuera. Bien. Y el control, ¿no? Principalmente el manejo de las cogniciones, que serían las ideas, pensamientos e imágenes, las emociones también, como la ansiedad, el enojo, frustración, miedo, etcétera, y el estrés, ¿no? Sobre todo bajo presión. Lleva a poder mantener la compostura y el aplomo para evaluar la situación, tomar decisiones de calidad y actuar sin excesivo apresuramiento o nerviosismo. Bien, esto es otra de las claves, ¿no? Ayudar al deportista a que tenga herramientas para resolver en el momento, ¿da? No resolver siempre de la misma forma y sin darse cuenta de que está fracasando una y otra vez en el intento y no sin darse cuenta de que tiene que cambiar algo en ella. Bien. Entonces, los dos temas que vamos a ver hoy. Los planteé así, me gustó la idea de mostrarlos, ¿no? Como dos caras de una misma moneda. A veces parece como que la motivación fuera todo lo mejor, súper positivo, bárbaro, y la ansiedad, todo lo peor, lo indeseado. No, no es tan así. Hay una línea bastante fina que es el límite ahí entre la motivación y la ansiedad, ¿tá? Y a lo largo del taller vamos a ir viendo cómo se puede pasar enseguida de un estado motivacional a un estado de ansiedad, de miedo, depresión. Es muy fácil que eso suceda, por eso están muy cercanos, más allá de lo que se tiene como ideal, ¿verdad? Bien, estas son algunas imágenes asociadas a lo que sería la motivación, ¿no? Yo soy un deportista totalmente eufórico luego de consagrar largas horas de entrenamiento y esfuerzo, bueno, que consigue un logro. También los jugadores abajo de fútbol americano, ¿no? Más allá de la lluvia, del viento, del tiempo que haga, estar motivado y disfrutando de la actividad que están haciendo, ¿no? Y algunas imágenes relacionadas a la ansiedad, ¿no? O también que tienen que ver con la rabia, ¿no? La frustración, lo que pueden ser los miedos. Bien, cuando hablamos de motivación en el deporte, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que pensamos? Si yo les digo, prenden la tele y ven algo de motivación, ¿qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la cabeza nomás? Cuando hablamos de motivación en el deporte. Charlas motivacionales. ¿Qué más? ¿Qué imágenes se les vienen a la cabeza? Van a ver un partido de fútbol, ahora de la Copa, no sé, la final de la Copa, referido a la motivación. Charlas motivacionales que pueden ser en el vestuario, en la manga, ¿no? Bien. Justamente eso, ¿no? Algunas charlas, arengas previas al partido, en los entretiempos de acá. Guárdense esta imagen así en la mente, lo de Mascherano y Messi ahí, que después al final también voy a hacer una apreciación de esa imagen, ¿no? Arengas, también las frases, ¿no? Esas frases motivadoras que se pegan en los vestuarios, ¿ah? Como si solo por el hecho de pegarla fuera a traer un efecto como si fuera una pastilla, ¿no? Una píldora que le damos y ya está. Si no son trabajadas, si no tienen un significado para los deportistas, es muy difícil que les puedan generar algo, les puedan mover alguna fibra íntima, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora cómo el concepto que trae Marcelo Roffé y Claudia Rivas, que son dos psicólogos, ella es mexicana, él es argentino, que dicen lo siguiente: pocos conceptos psicológicos han sido tan manoseados, malentendidos y devaluados como el de motivación. Muchos hablan de ella sin entenderla. A esto mismo íbamos, ¿no? Estamos diciendo de las charlas, de las frases, como si eso fuera todo, ¿verdad? A mí me pasó, les voy a contar obviamente sin dar mucho dato ni nombres, pero me pasó esto, ¿no? Hace un tiempo me llaman de un equipo profesional que estaban faltando 2 fechas para que se termine el campeonato y estaba a punto de descender. Tenían que darse un par de resultados ahí para zafar. Y me dicen, Marco, mirá, con esto que estás vos, de la psicología del deporte, tenemos a venir a dar una charla motivacional en la situación que estamos y todo. Y ahí le tuve que aclarar todo esto que le acabo de decir a ustedes, ¿no? Que no va solo por ahí, que es un trabajo, es un entrenamiento, es algo mucho más profundo, que no hay una píldora mágica que te salve, ¿verdad? Entonces, que es algo que implica tiempo, conocimiento del plantel, de los deportistas, de qué es lo que los motiva, qué es lo que no, ¿verdad? Porque con una sola frase, una sola charla, una sola arenga, no puedes motivar de la misma forma a todos, ¿verdad? Entonces, bueno, le tuve que dejar en claro eso y, bueno, obviamente la ética va en juego, ¿no? También uno podría haber dicho, bueno, sí, es un laburo, lo que sea, y dale para adelante, pero no, hay que tener claro estas cosas también a la hora de realizar intervenciones.
Muchas veces cuando hablamos de motivación se interpreta como sinónimo de lo que decíamos recién. Charla motivacional, frases motivadoras. Si bien estas existen, ¿verdad? Y pueden producir efectos positivos en los deportistas, la motivación no se puede reducir solamente a eso. Por eso tomé la clásica imagen, ¿no? Un clásico ya, la imagen del iceberg, para poner un poco en relación de porcentaje, digamos, lo que serían las charlas motivacionales, las frases, ¿no? Como la punta del iceberg, lo que se ve. Y qué es lo que vemos también y lo que nos muestran a veces los medios cuando se viene una final y entran al vestuario, en la previa, ¿no? Y vemos la frase y viene el piso, una frase gigante. O también un video, se habla del video motivacional que pasó, pim, pum, pam. Bien, como que fuera eso solo la solución de todo, ¿no? Y debajo sí, lo que sería el trabajo duro, el trabajo profundo, el trabajo a largo plazo, el entrenamiento, que es un trabajo de aproximación, ¿verdad? Esto que decíamos, de aproximación al plantel, de conocer, generar empatía con esos deportistas, ¿verdad? Un vínculo cercano, para poder saber realmente qué es lo que los motiva y en qué momento estamos y para qué lo vamos a hacer, qué queremos, qué estamos buscando, ¿verdad? Con el video o la frase o lo que hagamos, ¿no? Bien. Suele suceder que distintos allegados, ¿no? A los deportistas, ya sea del cuerpo técnico, el entrenador, el profe, el ayudante técnico, los mismos compañeros, ¿no? Tanto con arengas o con palabras de aliento intentan motivarlo, ¿verdad? Creyendo que eso va a ser lo mejor para él, muchas veces sin saber esto que decíamos recién, cómo hacerlo, con qué fin, ¿verdad? En qué momento, si antes en la manga, en el vestuario, durante la semana, cuándo, ¿verdad? Las clásicas imágenes que vemos, ¿no? Esto también en el vestuario yendo para la cancha, mirá, los dos jugadores eufóricos gritando, que eso también puede generar en estos jugadores, quizás sí necesitaban esto, ¿verdad? Levantar, activarse. Pero quizás este que está acá al lado no, este que está acá al lado no, y los pasás de rosca, ¿verdad? Entonces hay que diferenciar un poco entre lo que es la motivación y lo que es una sobreactivación. Por supuesto que lo hacen, ¿no? Con buenas intenciones. El que lo hace no lo hace para poner como loco a un compañero, sino seguramente lo haga con buenas intenciones. Pero pueden generar todo lo contrario a lo que estaban buscando, ¿verdad? Pueden despertar en ese deportista sobreactivación, nerviosismo, tensión, ansiedad. Vamos a ver ahora dos ejemplos, son dos videos de lo que yo considero, por cosas que he visto, que pueden ser ejemplos de sobreactivación, no de motivación, sino de esto que veníamos diciendo, cómo pasarlo de rosca a un compañero. Este es un primer video, un ejemplo de un partido hace poco, no importa los cuadros, ¿no? Ya lo conocerán el partido. Miren el tiempo, ¿no? Partido de Copa Internacional, partido disputado, parejo, ¿no? Y va a reponer esa pelota. Primero Atlético Nacional con Daniel. Empezado recién el partido, no es el segundo tiempo ni nada, ¿no? Van 15, 16, 17 segundos, ¿verdad? Miren ahora. Este gran evento es el que quieren todos los clubes del continente. Roja, para afuera. Se te acabó el partido. 25 segundos duró. ¿No? Uno nunca sabe y yo, por ejemplo, al no tener el conocimiento de ese plantel, de ese jugador, de lo que pasó o no pasó antes del partido, no puedo afirmar nada. Pero puedo suponer que este jugador estaba sobrepasado, ¿no? Sobregirado, sobreactivado, porque una patada de este tipo que generalmente se ve ya cuando está, no sé, el partido perdido, cuando ya no hay más herramientas o la frustración, pero a los 20 segundos de partido me parece que era algo que no estaba en los planes, ¿verdad? Entonces me parece que era un buen ejemplo para ponerles de lo que veníamos hablando. Y ahora vamos a ver otro video que en el mismo sentido. Es un niño de 12, 13 años, tendrá, supongo, por lo que vamos a ver. Lo que es una competencia de motocross. Están en la punto de partida, esperando que se acomoden los rivales para alargar. Y vean a ver, díganme si es motivación o sobreactivación lo que tiene lo que parece tener este chico, ¿no? El lenguaje corporal, ¿no? Lo que transmite. Miren los demás todos tranquilos, acá enfocándose un poco en la competencia. Escuchen, mirá. Grita y todo. Y así, el video dura 2 minutos así, hasta que larga. Entonces, creo que es otro ejemplo de esto, ¿no? De lo que venimos hablando de la sobreactivación. Todo el lenguaje corporal, ¿no? Parece que estuviera acompasado con el motor. Mirá, atrás le sacan fotos y todo eso.
Se pega, ¿no? Bien, seguía el video, pero es más de lo mismo. Entonces, empezar a distinguir un poco, ¿no? Lo que puede ser alguien motivado o alguien sobreactivado y qué consecuencias puede tener eso, ¿verdad? Entonces, para comenzar un poco, esta es una definición que me gustó mucho. Hay un psicólogo austríaco, si no me equivoco, que decía lo siguiente, que hay 32 teorías de motivación en el deporte. O sea, es muchísimo. Y cada una con su concepto de motivación, ¿verdad? Yo tomé esta de Regina Brandao, que es la psicóloga de la selección brasilera, porque creo que aplica a lo que es nuestra cultura y por estos lados del mundo, ¿verdad? Porque hay otras que realmente están un poco más despegadas, hay otras concepciones de motivación muy mecanicistas, hay otras más cognitivas. Imagínense la cantidad de definiciones que hay. Yo tomé esta que creo que es bastante completa. La motivación es el proceso, ¿verdad?, que da fuerza y dirección al comportamiento. Antes de las dos palabras subrayadas ya hay una que dice que es el proceso, ¿verdad? No es algo fijo. No estamos siempre motivados de la misma manera. Es un proceso y también hay vaivenes, ¿verdad? Y que da fuerza y dirección. Esas son las dos características principales que tiene, ¿verdad? Una característica de intensidad, de carga, de fuerza, y otra de dirección. ¿Qué cosa me motiva y qué cosa no? Hay cosas que sí me motivan más, hay otras que no. Bien, fundamenta la capacidad de una persona de mantener sus esfuerzos en presencia de toda clase de estímulos, con independencia de que sean esos estímulos positivos o negativos. Como la foto que vimos al principio de los jugadores de fútbol americano, ¿no? Bajo lluvia, no importa. ¿Viste? Cuando estás motivado, realmente que no importa si hay estímulos positivos o negativos, y esa fuerza se mantiene, ¿no? Bien. Y la motivación es, por excelencia, el aspecto primordial del desempeño deportivo. Es la energía, la nafta, digamos, lo que nos hace funcionar, ¿no? Entonces, eso es algo que tiene que estar y hay que saber distinguir dentro de la motivación qué tipo de motivación es, que bueno, para eso está toda la teoría detrás y existen herramientas para distinguir eso, ¿verdad? A pesar de las grandes cantidades de dinero, ¿verdad?, que se mueve en el deporte, que lo que llamaremos más adelante y lo vamos a explicar, motivación extrínseca, de la fama, la portada de los diarios, ¿verdad?, la cámara de los grandes canales televisivos, el jugador de fútbol sigue siendo, en este caso dice jugador de fútbol, pero aplica para todos los deportes, ¿no? Esto está tomado de un libro específicamente en fútbol. Sigue siendo un niño crecido, ¿verdad?, que se entusiasma en el fútbol tenis por el puro placer de competir, de ganar, fuera de los reflectores, ¿verdad? Juguetea, se reta con sus compañeros y nada mejor que ganarle al técnico todavía en un fútbol tenis. Ese placer puro, ¿no?, de los niños, eso que tienen los niños a veces de que agarran una pelota y le da, y domina y de repente la dejaron y se va. Era ese el placer, ¿verdad? No había otra cosa más allá. Es el placer mismo y el disfrute que vendría a ser el opuesto a eso, a la motivación extrínseca, que es lo que se llama motivación intrínseca, ¿verdad? Entonces, más allá de todo esto, existe la diversión, el disfrutar de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, hay veces que es necesario saber dónde estamos parados. Y, como decíamos al principio, la motivación no es siempre la misma. Seguramente, si yo le pregunto a ustedes, a los que hacen deporte, ¿cuál es la motivación al principio, cuando comenzaron al deporte o la disciplina que practican, y cuál es la de ahora? Seguramente haya cambiado, hayan pasado por distintos momentos que los motivaba más una cosa, los motivaba más otra, ¿verdad? Ahora que veo también la tapa del diario ahí, hace poco fue el Congreso de Psicología del Deporte uruguayo, ¿verdad? Hace un mes. Y hubo una exposición que estuvo muy buena, que fue de los medios de comunicación y cómo impactan en el deporte, ¿verdad? Y hacían un pasaje de imágenes de tapas de diario con lo que pasó en el último mundial, Suárez, con Inglaterra, los 2 goles, un disparate, y las tapas de los diarios, ¿no? El dios uruguayo, el héroe, el fenómeno, ¿verdad? Y a los, creo que fue 4 o 5 días, lo de Italia, ¿no? El caníbal, pim, pum, todo lo que salían las tapas, ¿no? Y le ponían la máscara de Hannibal Lecter, todo. Entonces, como también a veces donde estamos, lo que nos rodea, ¿verdad?, los medios de comunicación, todos estos factores que nos rodean, influyen también en la motivación de los deportistas. Y cómo te endiosan y cómo de un día para el otro estás allá arriba o estás allá abajo, ¿verdad? Entonces, eso está bueno tenerlo en cuenta y a veces pasa tan desapercibido, ¿tá?, o lo tomamos tan natural, eso de las redes, o sea, el Twitter, el Facebook y lo que vamos leyendo y todo, y lo terminamos hasta creyendo. Más adelante vamos a ver en algo de esto de cómo percibimos las cosas, ¿tá?, que ya al percibir las cosas hay creencias y distorsiones que afectan nuestra forma de pensar. Esa es una de ellas, cosas naturalizadas que ni nos planteamos, no nos damos cuenta y las tenemos tan internalizadas que influyen
en nuestra motivación, en nuestro manejo de la ansiedad y en otras habilidades, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, a la hora del partido, más allá de los 3 puntos, de los premios, está ese placer, ¿no?, de jugar, competir y ganar. Cuando un jugador pierde estos aspectos, entonces es cuando ya el juego se convierte en trabajo, la motivación se transforma en presión. Y esto es lo que hablamos hoy, de las dos caras de la misma moneda, ¿no? ¿Qué línea finita que es la que separa estas dos habilidades, ¿no? La motivación o cómo se puede pasar a la presión, la ansiedad, los miedos, ¿no?, en un segundo. Y una gran vulnerabilidad a lesionarse también comienza a rondar por la cancha, ¿no? Sin obviar el detalle no menor de que va a sufrir una merma en el rendimiento. Estas son imágenes que vemos, ¿no? De, no sé, por ejemplo, ¿alguien se acuerda de este momento? Esto, si yo no me acuerdo mal, fue en el Mundial, ¿verdad?, de Brasil, después del partido con Alemania. Imagínense lo que era Mundial en Brasil, todo el estadio lleno, público a favor, y que puede ser algo muy motivante para los jugadores, como también puede ser súper estresante, ¿no? Un factor de tremenda ansiedad. Si no, con el mismo ejemplo de jugar de local y estadio lleno, miren lo de Alexis Sánchez en la Copa América, ¿no? Cómo lo vivió, cómo lo padeció el cuerpo de él, que vamos a verlo un poquito más adelante también. Bien. Por lo tanto, la motivación no es algo totalmente interno, ¿verdad?, innato, que solo provenga de adentro, y aunque es influenciada, como vimos recién, por factores externos, tampoco es algo que se pueda controlar desde afuera, solamente, ¿verdad? Entonces, la motivación, ¿qué es? Es el resultado, es el producto, ¿verdad?, de un complejo proceso en donde interactúan distintas variables, a todo nivel, variables sociales, ambientales, individuales, que tienen un notable impacto en la elección de una actividad física o deportiva, ¿verdad?, la intensidad en esa práctica, la persistencia en la tarea y, en último término, el rendimiento. O sea, cuando hablamos de rendimiento, esto que decíamos hoy, estamos muy acostumbrados a ver, rindió mal, rindió bien. Es un cagón, la rompe. Es así, ¿no? Es muy polarizadas a veces los conceptos que tenemos. Y no nos detenemos a ir un poquito más allá, a ver qué le pudo haber pasado, que tampoco es lo que vemos, obviamente. Lo que vemos cuando prendemos la tele son 90 minutos, que es el momento donde tienen que rendir, y la competencia. Después esos jugadores se van a la casa, van al kiosco, les habla el verdulero, les habla la familia, y pasan durante 6-7 días fuera de nuestra vista, digamos. Entonces nosotros también estamos evaluando solamente el rendimiento, el producto final, ¿no? Bien, esto es una de los modelos, llamado modelo interaccional, de la motivación, ¿no? Para que vean, esto que yo decía recién, cuando hablamos de esto nomás y nos fijamos solo acá y le exigimos que rinda más y no sabemos cómo, porque le decimos que tiene que rendir más, pero no sabemos cómo decírselo y qué tiene que hacer, o no le aportamos nada, ahí esa motivación que él puede llegar a tener la estamos convirtiendo directamente en presión. Si no sabemos cómo y él tampoco sabe, vayan a saber, será obra de la suerte, ¿no?, de poder rendir o no. Miren todo lo que va detrás, todos los factores que pueden entrar en interacción para influir en la motivación del deportista, ¿no? Factores situacionales, ¿no? Resultados, el historial de resultados. Sí, también eso influye, claro. Si vengo perdiendo ya hace varios partidos, eso de a poco también empieza a influir en mi motivación. El estilo de liderazgo del entrenador, por ejemplo, ¿verdad? Eso va a influir directamente también en la motivación. Facilidades y atractivo de las instalaciones y recursos. No es lo mismo estar en un club que en otro. Influencias interpersonales también, valores sociales, vínculos, relaciones, el trato que tenga con mis compañeros. No es lo mismo un grupo que otro grupo, por eso tampoco hay recetas, ¿no? No es que, llévate este librito acá y te va a ir bien en todos lados, no. Por eso es importante la observación y la escucha en cada lado donde estamos para ver qué está pasando, ¿no? Y discernir bien por dónde ir. Factores personales, ¿no? Las necesidades básicas, intereses, metas, creencias, personalidad, factores biológicos, todo eso en interacción, ¿verdad?, va a influir en la motivación del deportista. Y va a tener consecuencias, ¿no?, a distintos niveles, cognitivos, conductuales, afectivos, ¿verdad? Como ser en la concentración, que fue lo que vimos el taller pasado, en la memoria, la toma de decisiones, que es constante, ¿no? Estamos constantemente tomando decisiones. ¿Cómo todo esto puede influir? Sigo. Funciones ejecutivas, elección de tareas y objetivos, persistencia, intensidad, esfuerzo, disfrute, emociones positivas. Todo esto va a dar el rendimiento de ese deportista. Por eso también hay que discernir esos jugadores que a veces rinden mucho en las prácticas y llega el día de partido y no alcanzan ese rendimiento, y a veces se resumen con es un cagón,
es un practiquero. ¿Y está? ¿Y qué hacemos con eso? ¿Le estamos ayudando? ¿Estamos haciendo algo para cambiar eso? ¿O simplemente lo estamos catalogando y dejando de lado? No, bueno, ¿qué cosas pueden influir para que pase eso? La situación de competencia es totalmente distinta. ¿Qué factores entran en juego? ¿Qué le da miedo a ese jugador? ¿Qué le genera ansiedad? ¿Cómo lo podemos trabajar? Hay 1000 cosas para trabajar en ese ejemplo, por poner un ejemplo, perdón. Bien, y lo que quería decir acá es también cómo, con esto que veíamos al principio, las arengas y esas charlas motivacionales o esa sobreactivación que termina siendo, cómo es una manera de sacudir todo esto, ¿no? Cómo con un mensaje solo o una sola charla ahí en la manga antes de salir de la cancha, podemos mover todo esto. Si yo les digo, vamos a jugar ahora por nuestras familias, capaz que vos, cuando yo dije eso, vos me entendiste, estamos en el mismo nivel y para vos la familia representa mucho, entonces te movilicé y entras súper enfocado. Pero quizá el otro, yo qué sé, se acaba de separar, tiene problemas familiares, y le moví otras fibras que son totalmente perjudiciales para lo que va a ser su rendimiento, ¿verdad? Bien. Ahora sí, estos son los dos conceptos que hablamos hoy. Motivación extrínseca e intrínseca. Esto está tomado de una teoría, que es la teoría de la autodeterminación. En esa teoría, los dos polos, lo que se plantea en los dos extremos, digamos, son la motivación extrínseca y la intrínseca. En el medio hay otros escalones donde puede pasar la motivación, pero vamos a quedarnos con estos dos para hacerlo de forma más clara. ¿Qué sería la motivación extrínseca? ¿A qué le suena? Intrínseca e extrínseca. Afuera y adentro. Bien. Esa es una buena primera separación. Ahora vamos a ver que también puede haber algo interno dentro de la extrínseca, pero está bien lo que dicen, es una buena forma de empezar. Motivación extrínseca. El comportamiento está motivado por conseguir alguna recompensa que no está directamente relacionada con la tarea, ¿verdad? Por eso se dice que la conducta sirve para alcanzar otra cosa, ¿tá? Por eso se dice que es instrumental. Es decir, si yo quiero la bocha de hockey ahora, entonces agarro el palo y la traigo. Utilicé el palo para la bocha, que era lo que yo quería traer, ¿verdad? Entonces está utilizando el deporte o la disciplina para conseguir otra cosa, otra tercera cosa, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, un deportista profesional puede ejercer su actividad solamente para conseguir un premio en dinero. Por ejemplo, un chico puede jugar para satisfacer a su padre, que es muy habitual también dentro de lo que es el fútbol infantil. Una joven puede correr para mejorar su estado. Entonces, las recompensas pueden ser externas o internas, ¿verdad? Las externas, lo que decíamos, el dinero, el premio, todo lo que viene afuera, ahí sí. Y las internas, por ejemplo, la salud, es una recompensa interna, ¿verdad? Pero que no está relacionada al disfrute de mismo. Es decir, yo voy al gimnasio para estar bien para el verano. Entonces, yo cuando estoy en el gimnasio estoy sufriendo como un animal, ¿verdad? No estoy motivado por estar acá, no estoy disfrutando de lo que estoy haciendo. Lo estoy haciendo porque después me quiero ver bien para el verano, bla, bla. ¿Se entendió eso? Bien. Y por el otro lado, en el otro polo, digamos, está la motivación intrínseca, ¿verdad? Cada vez... una aclaración que está buena. ¿Por qué la foto, dirán ustedes? Porque es rara también, ¿no? La foto con el oso corriendo ahí. Porque acá no sabemos si él lo está disfrutando o lo está haciendo para rajar del oso. Por eso la fotito, ¿no? Supongo que lo debe estar disfrutando igual. En este momento no, pero antes de que lo corriera el oso sí, porque está todo vestido de ciclista, pero no lo sabemos ahí. Bien, y la motivación intrínseca, ¿no? Cada vez que realiza una tarea o actividad en ausencia de refuerzo externo o de esperanza de recompensa, ¿verdad? Es decir, solamente porque encuentra interesante la actividad. Ahora sí, la actividad es el fin, ¿verdad? Lo hago porque me gusta, porque lo disfruto, porque me da placer hacerlo. La persona lo hace por el placer, el disfrute, la satisfacción que le brinda la participación misma de esa actividad, ¿verdad? La actividad es su propia recompensa. Entonces, la idea de intrínseco tiene que ver con la actividad misma, ¿no? No con la persona. Acá creo que en estas fotos quedó bastante claro, ¿no? Más allá de que son jugadores profesionales, de que sí ganan plata y de que sí salen en los diarios y todo, parecen estar disfrutando igual, a puertas adentro, digamos, de lo que hacen, ¿no? Y estas dos fotos también las elegí adrede, ¿no? Porque creo que son dos ejemplos cercanos de esto que hablamos, de la motivación intrínseca, ¿no? Son los teros y las cimarronas, ¿no? Que la verdad son selecciones amateurs que compiten contra selecciones profesionales y creo que son un claro ejemplo de esto que venimos hablando, ¿no? O mismo también las chicas de handball que estaban pidiendo monedas de los semáforos, o sea, en el nivel que estamos a veces
y poder valorar eso, ¿no? Esos son claros ejemplos de motivación intrínseca, ¿verdad? En el deporte la motivación intrínseca resulta en más disfrute, menos presión y más esfuerzo que la motivación extrínseca, ¿verdad? Por lo tanto, esto permite a los atletas consagrar largas horas de dedicación y compromiso. No quiere decir que una esté bien y otra esté mal, que una sea la buena y que otra sea la mala. Hay momentos que es necesaria la extrínseca. Hay veces, momentos que, bueno, puede ser muy motivador o positivo una motivación extrínseca. Pero no es la que te va a mantener más en el tiempo, ¿verdad? No es la que va a hacer que perdure tu compromiso en la tarea. Por lo mismo que decíamos hoy, seguramente esto que decíamos, el ejemplo del gimnasio. Y lo haces porque estás a 2 meses de verano. ¿Cuándo se llenan los gimnasios? Ahora, en esta época del año. Durante todo el año no. Entonces es parte de eso. Seguramente no lo vas a hacer sostenidamente mucho tiempo, porque no disfrutás de esa tarea, ¿verdad? Lo estás haciendo por otra cosa. Bien, los deportistas en quienes predomina la regulación controlada tienen mucha menos posibilidad de alcanzar sostenidamente un alto rendimiento. Esto que decíamos. La regulación controlada tiene que ver con esto que decíamos de la motivación intrínseca, ¿verdad? Cuando te regulan desde afuera, digamos. Bien. A la hora de hablar de motivación y de trabajar la motivación, uno de los temas fundamentales es las metas y los objetivos. Este psicólogo argentino que hablábamos hoy al principio, Marcelo Roffé, va a decir lo siguiente, ¿no? Uno debe saber hacia dónde se dirige. De lo contrario, es tan absurdo como salir de mi casa y esperar que me llegue algo indefinido, algo, ¿no? Uno tiene que saber hacia dónde dirigir las energías. Si no es como que estamos siendo solo por ser. Estamos en modo automático. Que las cosas lleguen cuando tengan que llegar y yo no hago nada para ello, no tengo una dirección, ¿verdad? Entonces es fundamental lo de la dirección, que decíamos hoy en la definición de motivación. Si será importante esto de las metas y los objetivos en el deporte, que miren lo que dice. Es necesario aclarar que un deportista que no posee claridad de metas no se puede terminar de definir como deportista. Es clave, es fundamental, esto de tener metas y objetivos, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué. La meta es aquello, él lo define así, la meta es aquello que invita a la acción y moviliza a la voluntad. El objetivo es ese último escalón por alcanzar, ¿verdad? Como dice, el sueño es como la utopía, hay que tenerlo y cuanto más grande sea, mejor, ¿ah? Porque es como el faro, es hacia donde nos dirigimos. Porque es lo que nos ayuda a caminar, lo que nos motiva. Lo que sí en el medio tenemos que tener necesariamente metas, ¿bien? A cumplir. Por ejemplo, Michael Jordan, no voy a ni explicar quién es Michael Jordan. Una de las frases que él decía, ¿no? Al final cuando se retiró del básquetbol, dijo, todo lo que logré fue por ir paso a paso, ¿verdad? Con metas cortas que luego me llevaban a otras metas y así fui armando el rompecabezas de mi carrera deportiva, ¿verdad? La necesidad de tener siempre un desafío constante. Bien, si yo ahora les doy una pelota, ¿no? Y les digo, tomá, dominala 742 veces, con la pierna izquierda, o la inhábil. ¿Vos qué haces? ¿Ya haces así? Decís, no, ya te rendís, te frustraste. Yo te digo, tomá, dominala una vez. Me mirás así como diciendo, ¿y este? Está loco, ¿cómo no voy a poder? Es demasiado sencillo. En cambio, si te digo, tomá, dominala y te digo un número que represente un desafío para vos, lo vas a hacer. Por eso es importante tener metas a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? Algo que nos presente un desafío constantemente. Bien, por eso también lo que decían, ¿no? El sueño hay que tenerlo, sí, ni que hablar. Y cuanto más grande sea, mejor. Yo quiero jugar en la selección uruguaya, bárbaro. Pero está muy lejano de mí en este momento. Entonces hay que ser realista y hay que ponerse metas claras a corto, mediano y largo plazo, ¿verdad? El establecimiento de metas, como decíamos, es una técnica central en el deporte. Para trabajar esto de la motivación es una técnica central. Las metas son el eje central de la planificación. Esto de planificación, que a veces falta o es medio desordenado en muchos lugares. Yo he pasado por distintos planteles, distintos clubes y hay lugares que realmente la planificación es como que no existe. Es el día a día, lo que sea y vamos para adelante, ¿no? Entonces, esto ya implica una planificación que tiene determinadas características, ¿no? La planificación, luego después es un registro que uno después lo va a constatar día a día y va a ver si hay realmente avances, si nos estancamos, pero implica también reunirse, poner tiempo, poner plazos, ¿verdad? Son el propósito de la acción, las metas, ¿no? Son representaciones mentales de resultados que las personas se esfuerzan por alcanzar. Son representaciones mentales, ¿verdad? Las metas. Por eso, en el establecimiento de metas,
es importante bajarlas. ¿Tá? ¿Por qué? Pues si son representaciones mentales, está bueno, yo tengo tal meta. Después se va dando el día a día y cuando veo que no la voy a cumplir esa meta, bueno, lo haré para el mes que viene, ¿no? Entonces la vamos pateando para adelante. Cuando uno la registra ya se compromete, las baja a tierra, le puso fecha, pensó la fecha y dijo, bueno, tengo este tiempo para hacerlo, vamos a hacerlo y después vemos, ¿verdad? Pero la mente también la vamos como que nos vamos engañando a nosotros mismos, ¿no? Por eso es importante bajarlas a tierra. Adecuadamente planteadas, las metas proveen el empuje, la dirección y el compromiso y la disciplina para alcanzar el resultado. Lo que hablamos hoy en la definición, ¿no? La dirección, el empuje, el compromiso. Y estas son algunas de las características de lo que es el establecimiento de metas. Las metas deben ser inspiradoras, ¿verdad? Apuntar a lo que se quiere lograr y no a lo que se quiere evitar. Es muy sutil esta característica, pero es fundamental. Porque lo vamos a ver ahora en el siguiente tema también. Lo que pensemos y lo que nos digamos a nosotros mismos es cómo va a influir en nuestra conducta, en nuestro rendimiento. Entonces no es lo mismo decir yo salgo a no perder que yo salgo a ganar. Es distinto. Es muy sutil, pero es distinto. Y va a repercutir en nuestros estados de ánimo y en nuestra conducta, ¿verdad? Entonces deben ser inspiradoras y deben estar apuntadas a lo que se quiere lograr y no a lo que se quiere evitar, ¿verdad? Deben ser significativas. ¿Por qué? Esto tiene que ver, por ejemplo, con lo que decíamos al principio de las frases pegadas en el vestuario, ¿no? Si yo vengo y pego 6 frases en el vestuario y me voy, no es, ahora van a salir como unos toros, ¿eh? No sé si les llegó, qué interpretaron, si se identificaron con esas frases. Entonces, esas frases, por ejemplo, las que a veces vemos por la tele, seguramente, y quiero creer que sí, están construidas por todos, por todo el plantel, tienen un significado para ellos. Entonces, ahí sí, cuando las ven, significan muchas cosas de las que trabajaron detrás de eso. Entonces, ahí sí es otra cosa, ¿no? Entonces, las metas que pongan en el cuadro de metas, por ejemplo, deben ser significativas para que se apropien, ¿no? Para que las internalicen, ¿verdad? Deben tener un sentido para el deportista. Deben ser desafiantes, esto es lo que decíamos. Y es muy difícil a veces lograrlo, ¿no? Miren que es muy difícil. Difíciles pero alcanzables deben ser las metas. Esto que hablamos, si están muy lejanas o muy cercanas, ¿tá? A veces yo he llegado a algún plantel y he preguntado, ¿y ustedes tienen metas como grupo? ¿Qué metas tienen? ¿Tienen metas como grupo? Sí. ¿Qué metas tienen? Salir campeón, no descender. Ya cuando te dicen esos dos extremos es bastante grande, ¿no? La diferencia. No, quedar entre... bueno, no las tienen. Como que cada uno la tenía en su mente y más o menos. Y esto que yo les decía, la vamos piloteando, ¿no? Pero nunca está claro. Entonces está bueno construir, en el caso de los deportes grupales, las metas todos juntos, ¿no? Y que sean desafiantes, y es difícil eso, porque obviamente uno quiere salir siempre a ganar, entonces si salgo siempre a ganar y gano todos los partidos, soy campeón, entonces todos queremos ser campeones. Bárbaro, pero seamos realistas. ¿Cómo te fue la temporada pasada? ¿Cómo, no sé, se modificó el plantel? No sé, hay miles de variables para llegar a una meta realista, ¿verdad? Registrables, lo que decíamos hoy, bajarlas a tierra, ¿verdad? Asentadas por escrito y en un lugar visible. Eso está bueno. Después que uno termina de hacer, por ejemplo, un establecimiento de metas, ya sea a nivel individual, cuando es a nivel individual es más fácil, ¿no? Porque uno se la lleva para la casa, lo pone en la punta de la cama, en la heladera, y también se puede trabajar, cuando hablamos de trabajar con menores también, con las familias, que los ayuden, que los alienten a conseguir esas metas. Por eso hablamos de que es un trabajo a largo plazo, profundo, que va más allá de una charla o una frase, ¿verdad? Fijar plazos es clave, como parte del proceso de medición. ¿Tá? A corto plazo, ¿qué le vamos a poner? ¿Un mes? ¿2 meses? Bien. Y después no se modifica. Y vamos a tener que rompernos el lomo para llegar a ese plazo. Y enfatizar sobre lo controlable, que esto es muy difícil y creo que es algo de creencias instaladas, ¿no? Enfatizar sobre el rendimiento, ¿verdad? Compararse con uno mismo. Y esto está muy, muy difícil a veces de hacer entender. Muchas veces te dicen, dentro de lo que son las metas, tenemos las metas de rendimiento y las de resultado. Las de resultado está bien, podemos esperar un resultado, como eso que decíamos, bueno, queremos llegar a tal resultado. Y después está el paso previo, las de rendimiento. ¿Cómo vamos a hacer para llegar al resultado? Vamos a hacer esto, esto y esto. Bueno, después que planteamos las de rendimiento y las de resultado, vamos a enfocarnos en las de rendimiento. Las de resultado, cuando llegue la fecha, el plazo, hacemos así, abrimos la hoja y vemos, ¿lo alcanzamos o no lo alcanzamos? Pero no podemos hacer nada sobre eso, no está dentro de nuestro control, ¿verdad? Si vos me decís, quiero ganar el partido, bárbaro, pero ¿depende solo de vos? ¿O hay un rival, hay un árbitro, hay una cancha, hay un estado climático, hay miles de variables? Entonces no depende solo de vos, ¿verdad? Tenés que enfocarte sobre lo controlable. Bien, ahora
vamos a ver una escena de una película que creo que marca y deja bastante claro varias de las cosas que hemos visto. Dura 5 minutos, es el video más larguito, después los otros duran 1 o 2 minutos. Se llama Desafiando Gigantes, creo que es la traducción de la película, que es de fútbol americano. Es una escena que deja bastante en claro esto que venimos hablando. Ahí hay muchas cosas para leer de esa escena, la verdad. Primero el conocimiento del entrenador del plantel, ¿no? Identificó cuál era el líder del equipo y qué tipo de repercusión estaba teniendo en el plantel también. Porque vieron la conducta de él, ¿no? Que estaba descreído, que le tiraba el vaso de agua a los compañeros, que eso también se contagia, ¿no? Así como se contagia lo positivo, se contagia lo negativo. Y bueno, él pudo identificar que ese era un líder, pero que estaba siendo un líder negativo en ese momento. Entonces lo llama delante de los demás. También le dice, no tienes planeada una derrota. Esto de que yo les decía recién, de lo que nos decimos a nosotros mismos y que lo terminás convenciendo de lo mismo, ¿no? De lo que vos decís es cómo te vas a sentir y cómo vas a actuar. Entonces también, vieron que cuando lo para le dice, ¿vas a darme lo mejor? Le dice, ok. ¿Vas a darme mejor? Sí. ¿Vas a darme lo mejor? Voy a darte lo obliga a que él lo repita, para que él mismo lo pueda comprender y captar, ¿verdad? A ciegas lo va a hacer, ¿verdad? Te tapa los ojos. No quiero que te rindas y puedes llegar más lejos. ¿Ah? A veces también esas propias metas o algo pueden ser nuestras limitantes. Si podemos llegar más y podemos dar más, démoslo. ¿Ah? No nos rindamos antes y esto es parte del hacerlo a ciegas. En esto que yo les decía del cuadro de metas, vieron que están las de resultado y las de rendimiento. Después que están todas planteadas, enfocarnos en las de rendimiento. Muchas veces lo que hacemos es, las de resultado las tapamos, quedan tapadas. Cuando se cumplen los 2 meses, que eran las de meta a corto plazo, destapamos y vemos si cumplimos o no. Pero estamos muy automatizados a enfocarnos en las de resultado. Constantemente el resultado y no el rendimiento. Que eso es lo que nos va a hacer progresar y lo que nos va a hacer medirnos con nosotros mismos, compararnos con nosotros mismos, ¿verdad? Bien, la comunicación entrenador-deportista, ¿cómo fue, no? Y cómo fue creciendo a medida que él se iba cansando, necesitaba mayor reforzamiento externo también, ¿no? Por parte del entrenador, que hasta se agachó y le hablaba al lado y le gritaba. Entonces también reconocer eso, cuándo es necesario mayor reforzamiento desde lo externo, ¿verdad? Comunicación de los compañeros, la corporal más que nada, también la postura, eso que a medida que primero no creían que le fuera a hacer, y a medida que lo va haciendo se van parando, van acompañando, ¿verdad? Entonces esto que yo les decía del contagio, cómo ese líder pasa a ser un líder positivo, digamos, en esta escena, ¿no? Lo que le dice el entrenador, negociar con tu cuerpo, eso es fundamental también, en lo de no rendirse, lo que decíamos recién. Obviamente vamos a sentir dolores, vamos a sentir que no podemos, y los pensamientos negativos que van a surgir, pero vas a tener que negociar, vas a tener que tener herramientas para dar un poco más, ¿verdad? Entonces, en eso de dar herramientas es lo que decía yo al principio, lo que apuntamos, ¿no? También, brindarle herramientas a los deportistas para que cuando el cuerpo te diga que no puedes más, o la mente, cómo afrontar esas situaciones. Deja que queme, le decía, ¿no? Asimilar las sensaciones que estaba teniendo, ¿verdad? No puedo, sí puede, le grita, ¿verdad? Esto de hacer la fuerza contraria con las palabras y el diálogo que le decimos a nuestra mente. Él es el jugador más influyente del equipo, lo mismo que al principio. Se dio cuenta el entrenador que era por ahí el tema, ¿no? Que también convenciendo a uno iba a convencerlos a muchos más que yendo uno por uno cualquiera. A veces es necesario eso también, distinguir quiénes son los líderes y tenerlos de tu lado, ¿verdad? Bien, y esta es una imagen clara en cuanto a esto de las metas, lo que venimos hablando. La clásica imagen, ¿no? De tener la zanahoria ahí adelante, cerquita, que te motive a estirar los brazos, ¿ah? Y tenerla siempre ahí, siempre un desafío constante, ¿verdad? Bien. Voy a ir acelerando un poco porque nos quedan 25 minutos más o menos y falta el otro tema también. Hay que calentar el cuerpo, sí, ¿verdad? Pero también la mente y conducir las emociones que podrán dar un rendimiento adecuado al jugador. Partir de objetivos claros y alcanzables, reconocer los estados emocionales que darán un buen rendimiento. Conocerlo y controlarlo es la clave, ¿verdad? El cuerpo. Y muchas veces esto no se llega a hacer. Hay un poco conocimiento de las señales del cuerpo y a través de algunas técnicas, como vamos a ver ahora después, la relajación, se puede meditar, con la meditación también, si se educa, se enseñan herramientas a los deportistas, se puede parar un poco esto del círculo de pensamientos y conectarse con las sensaciones y las emociones, que son las que nos van a dar el pie para saber qué hacer, cómo reaccionar, cómo responder, ¿verdad? Cómo afrontar esas situaciones. Bien, todos quieren motivar al jugador, como dijimos hoy, el directivo con su aplauso, el cuerpo técnico en cortito, que le recuerda lo que se juega y en las tribunas todos, ¿no? Pero hay que tener
precaución y cuidado cuando lo hacemos y qué cosas tomamos. ¿Se acuerdan que les dije que recuerden la imagen de Mascherano y Messi en la charla? Es lo mismo que acá. Tavares está hablando, ¿verdad? Acá Forlán con la mirada hacia otro lado. Estoy suponiendo, ¿no? Como les digo siempre, no conozco la interna ni lo que pasó en ese momento, pero hay jugadores, como estaba en la otra foto Messi, yéndose de la charla un poco, que si vos te conocés a vos mismo y sabés en qué nivel estás, podés saber si esta arenga te va a servir o no. Y a veces no, no, yo ya estoy bien, ¿verdad? Hay otros jugadores que sí la necesitan, que quizá ya no estén escuchando nada, estén muy cansados y realmente necesiten ese plus. Pero hay otros que quizá no. Entonces está bueno eso de conocerse uno mismo para saber distinguir eso, ¿no? Bien, vamos a hacer una dinámica cortita de 1 minuto, que es la que nos da pie también para pasar al otro tema. Con las hojitas esas que están ahí, que les dejé en el asiento, el que quiere hacerla lo hace, el que no quiere no la hace, no es obligación, ni mucho menos, ¿no? Es muy cortita, pero para tener clara una idea. Bien, ¿están todos prontos ahí con el papelito? Vamos a cerrar los ojos. ¿Se animan? Vamos a cerrar los ojos, ¿da? Vamos a escuchar solamente mi voz, ¿ok? Intentando dejar de lado cualquier estímulo distractor. Cerramos los ojos, yo no voy a repetir la consigna, ¿bien? Así que es necesario que escuchen bien y que estén atentos. Vamos a doblar esa hoja a la mitad. Todo con los ojos cerrados, ¿está? Cada uno a su manera, con su estilo. Dobla esa hojita a la mitad. Bien, ahora que ya la doblamos, la vamos a volver a doblar. Bien, después de esa segunda doblada de hoja, vamos a agarrar el vértice derecho de nuestro cuadrado o rectángulo de papel y vamos a cortar esa puntita. Córtenla nomás y si guardan la basura no la tiren al piso, la guardan ahí en la falda. Bien. Ahora vamos al vértice que está en el otro extremo, es decir, en diagonal, ¿verdad? Y cortamos ese vértice también. Lo cortamos y volvemos a dejar el papelito ahí en la falda. ¿Estamos? Y ahora por último vamos a doblar la hoja a la mitad, nuevamente. Y lo que vamos a hacer ahora, después de haber doblado la hoja, es volver al vértice derecho y le sacamos otro pedacito. ¿Ok? Luego de cortar ese pedacito, vamos a abrir los ojos y vamos a abrir los papeles. Cada uno habla su papel y a ver qué forma le quedó. A ver si algunos quieren levantarla o algo así, vemos todo qué forma quedó. Mirá, 3 agujeros, 1 agujero, 3 agujeros, las puntas cortadas, 2 cuadrados y un agujero, las puntas cortadas, los bordes. Vieron que la mayoría son todos diferentes, ¿no? Hay muchos que son parecidos, pero hay muchos que son diferentes, ¿no? Bien. ¿A qué? Esta es una dinámica que está buena y se utiliza mucho cuando hablamos también de comunicación. Porque está todo relacionado, ¿no? Por más que yo estoy hablando de motivación y ahora vamos a pasar a hablar de ansiedad y separamos los temas, está todo relacionado a nosotros, ¿no? Y somos una persona formada por todas estas habilidades. Entonces, cuando a veces hablamos de comunicación, está bueno hacer esta dinámica, pero ¿por qué la utilicé hoy? Por lo siguiente, vieron que el mensaje fue uno solo. Yo les dije un mensaje solo, todos me escucharon mi voz e hicieron lo que cada uno captó, lo que cada uno percibió. ¿Tá? Y cómo cada uno percibe cosas distintas de un mismo estímulo, ¿verdad? A partir de ahí es que vamos a empezar a hablar de esto de la ansiedad. Y se me ocurrió poner esta foto también. Miran lo mismo pero piensan distinto, ¿no? Seguramente el gato y el niño. Seguramente, ¿qué puede estar pensando el niño? Ah, qué lindos colores, no sé, vamos a tocarlo, a ver qué pasa, el movimiento. Y el gato seguramente esté pensando otra cosa, ¿no? Pero comérselo, meter la pata, pero del mismo estímulo, cómo se pueden percibir cosas distintas, ¿verdad? Y eso porque tenemos ciertas creencias y distorsiones a la hora de percibir los estímulos, que va a hacer que una persona, como hablábamos hoy con el estadio lleno, lo vea como algo motivador, otro lo sienta como ansiedad, ¿verdad? Cada uno lo va a procesar de manera diferente. Estos son 2 conceptos que tomé para ir marcando un poco qué es esto de la ansiedad, ¿no? La respuesta emocional de las personas ante situaciones que percibe o interpreta como amenazas o peligros. Ahí ya tenemos esto que venimos diciendo, ¿no? Percibe o interpreta como amenazas. La situación no es una amenaza en sí, es la situación. Estadio lleno. ¿Es una amenaza? ¿No es una amenaza? Cada uno sabrá. Depende cómo lo perciba cada uno. ¿Bien?
Otro autor dice, fenómeno que se da en todas las personas y que, bajo condiciones normales, mejora el rendimiento y la adaptación al medio social, laboral o académico. Yo le agregaría deportivo también, ¿no? Pero esto que decíamos hoy, de que mejora el rendimiento. Y como hoy hablábamos de que la motivación era súper buena y la ansiedad era súper mala. No, ni un extremo ni el otro. En condiciones normales, la ansiedad es muy buena. Es como la podemos canalizar hacia el lado de la energía. Esto de la motivación que hablábamos, ¿no? De que sea productiva para nosotros. La ansiedad es necesaria tenerla siempre, ¿verdad? Es lo que nos mantiene alertas. Si no tuviéramos nada, ni un pelito de ansiedad, seríamos, no sé, unas babosas, que no nos sorprendemos con nada, ¿verdad? Entonces es necesario un mínimo de ansiedad. Ahora sí, no vamos a hablar de esta, claramente, no vamos a hablar de cuando se producen excesos de ansiedad o frente a situaciones que realmente no son captadas por la mayoría como amenazas, ¿no? Este es un cuadro que es bastante completo, lo voy a hacer bastante rápido también. Una situación que puede ser un estresor, ¿verdad? Como decíamos, el estadio lleno, por ejemplo. Desencadena en el sujeto el sistema de lucha o huida, ¿no? O parálisis, ¿verdad? A través del eje hipotálamo, hipófisis, adrenal, ¿tá? Que segrega adrenalina y cortisol a la sangre y que hace, agudiza nuestros sentidos y nos pone en alerta, ¿verdad? Es toda una reacción interna donde se pone en juego todo, ¿no? El sistema cardiovascular, musculoesquelético, sistema nervioso, aparato digestivo. Hay algunos que quedan paralizados, por ejemplo, el aparato digestivo en ese momento no lo necesitamos, se da toda la sangre hacia los músculos, hacia el cerebro, el corazón, pronto para huir, luchar, ¿verdad? Se producen ciertos síntomas también, que esto es lo que hablamos recién. A veces hay como una insensibilidad, una falta de poder leer esto, y hay veces que lo leemos, pero también cierta idiosincrasia de los deportes hacen que lo ocultemos, y ahí se produce un error también. Ciertos síntomas, ¿no? Como tensión muscular, pulso acelerado, presión sanguínea alta, dolores de cabeza, espalda, malestar gastrointestinal, ¿verdad? Eso va a generar una mala adaptación, puede generar una mala adaptación, ¿no? De esa persona a la situación. Acá es cuando se empieza a poner en juego lo que nos demanda la situación y los recursos que nosotros tenemos. Y no solo los recursos, sino la percepción que nosotros tenemos de nuestros recursos, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque yo puedo tener recursos para afrontar esa situación. Pero si yo no confío en esos recursos, si yo no percibo que los tengo o que son buenos, esa distancia entre la demanda y de mis recursos va a ser muy grande y va a generar ansiedad, nerviosismo, ¿verdad? Mala adaptación puede generar todo esto, hiperactividad, agresividad, ansiedad, ¿verdad? O también dependencia a sustancias, ¿no? Y todo esto puede traer consecuencias graves también, ¿no? A largo plazo puede traer trastorno del sueño, trastornos sexuales, pérdida de interés, depresión, burnout, problemas interpersonales. Y todo esto es un círculo vicioso que hay que... Por eso es importante reconocer esto, ¿no? Ya cuando una situación nos genera esto a través de los síntomas, para poder frenar esto a tiempo y darle herramientas al deportista para que lo pueda hacer. Y esto de evitar que puse acá es un punto importante porque obviamente esto nadie quiere que le pase, nadie quiere que le suceda. Entonces, a veces, por eso yo decía de la idiosincrasia de cada deporte. Yo que trabajo en fútbol, por ejemplo, en el fútbol está muy, no sé si llamar mal visto, poco aceptado, que no se puede llorar, no se puede tener miedo, ¿verdad? No se puede muchas veces decir, o es burlado uno cuando, en el caso de Alexis Sánchez, fue muy sincero, ¿no? No sentía las piernas, no me iban, sos un... ¿no? Lo vemos mal, ya lo etiquetamos y lo dejamos de lado. Pero es algo natural, como veíamos en la definición, le pasa a todos los seres humanos. Y los deportistas son seres humanos. Entonces, es necesario entender esto y empezar a aprender y aceptar esto. Aceptarlo no quiere decir disfrutarlo, no. Hay sensaciones, síntomas que no me van a jugar a favor, pero reconocerlos para poder hacer algo. Si yo lo tapo, ¿verdad? Y digo, no, me siento bárbaro, ¿cómo está? No, me siento bárbaro, va a ser peor. Y voy a entrar en ese círculo que va a ser muy difícil salir también. ¿Se entendió eso hasta ahí? Bien. La anticipación de un resultado a favor o en contra, ¿verdad? Esto es más que nada relacionado a la ansiedad precompetitiva, ¿no? Cuando se viene una competencia importante para un deportista, el deseo de un triunfo o la presión de tener que obtener un buen resultado genera en el jugador cambios fisiológicos que impactan en su estado general, ¿verdad? Esas obligaciones que el futbolista puede tener ante el acontecimiento que se acerca son también producto de anteriores experiencias o inclusive de inexperiencia en ese tipo de circunstancias. Inexperiencia a un debutante. El día del debut es generalmente un momento de gran ansiedad. ¿Por qué? Porque yo no viví eso antes,
Por eso también los jugadores con gran experiencia, que ya han tenido recorrido de partidos internacionales, de selección y todo, generalmente esto ya no lo sienten y también ayudan a los más jóvenes a veces a través del relato, de la comunicación, a aplacar un poco esta ansiedad, ¿verdad? Bueno, acá el ejemplo, ¿no? Lo que había dicho, en el primer tiempo no me sentía fresco, no era yo, me sentía raro, las piernas no me iban. Está claramente demostrando esto, ¿no? Como la mala pasada que le jugó un desborde de ansiedad. Entonces, cómo eso repercute en el rendimiento. Después dice que en el entretiempo se tranquilizó, los compañeros se arrimaron, hablaron un poco y bueno, se ve que lo pudo superar. Bien, este es un esquema que es muy sencillo, muy claro y es clave para el trabajo en cuanto a la ansiedad, ¿verdad? Cómo pensamos es cómo va a repercutir en las emociones y al final en la conducta. Y previo a esto también tenemos la situación. Si la interpretamos mal o si la interpretamos de manera positiva. Esto que decíamos, cómo canalizar esa energía. Depende cómo la estemos interpretando, ¿verdad? Lo que va a definir la actitud con la que encaremos diferentes situaciones es lo que pensemos en ese momento, lo que nos digamos a nosotros mismos, ¿verdad? Lo que los deportistas piensen sobre sí mismos, su actuación, sus posibilidades y sobre las diferentes situaciones que les toca enfrentar, afecta directamente sus sentimientos, conductas y su desempeño, ¿verdad? Esos pensamientos toman la forma del autodiálogo. Estamos constantemente hablándonos, aunque no nos demos cuenta, no lo podamos percibir. Constantemente nos estamos diciendo cosas. Y muchas veces son reproches. Entramos en ese círculo, en esa cadena de reprocharnos por el error que cometimos, entonces volvemos a encerrarnos en ese círculo vicioso, ¿no? El autodiálogo va a ayudarnos a mantener la compostura y la concentración o nos puede llevar a descontrolarnos. Depende de cómo lo manejemos, ese autodiálogo, ¿verdad? Esto mismo. Cometemos un error, si viene un autorreproche, seguramente la autoconfianza disminuye, la tensión muscular aumenta, la ansiedad se incrementa, surgen las dudas, el temor, desconcentración, descoordinación, otro error, y caemos en ese círculo. Es necesario identificar qué pensamientos, qué diálogo tenemos con nosotros mismos para poder cambiarlo. Esto es un ejemplo visto de las dos formas, ¿no? Situación, fallo del árbitro en contra de mi equipo. Estos dos, ¿no? Si el pensamiento es, este HDP nos está robando, seguramente las emociones y las conductas sean de frustración, enojo, estoy más pendiente del arbitraje que de jugar, ¿verdad? En cambio, si el pensamiento es, bueno, ya está, ahora no lo voy a cambiar, concéntrate en jugar, seguramente te tranquilices un poco, te puedas focalizar en el partido, en los objetivos que tengas y en el desempeño, ¿verdad? Lo mismo acá, ¿no? Contratiempo en la rehabilitación de una lesión. Esto es importantísimo también, que se trabaja mucho con las lesiones. ¿Tá? Y la ansiedad que surge en los deportistas con las lesiones y la vuelta a la competencia, ¿no? Nunca volveré a jugar como antes. Si tengo ese pensamiento seguramente te fastidies, tristeza, desesperación, enojo, no me esfuerzo tanto en la recuperación, ¿verdad? Si lo tomás como este es un desafío más del deporte, me voy a demostrar que lo puedo superar, ¿verdad? Motivación, optimismo, me esfuerzo y cumplo con el plan de rehabilitación. ¿Vieron la importancia que tiene el autodiálogo, ¿no? y la manera de procesar la información? Otro factor importante a tener en cuenta son las distorsiones cognitivas, que esto es lo que hablábamos hoy, que es un paso anterior, que se producen al procesar esa información que recibimos. ¿Tá? Son procesos de lógica defectuosa en el razonamiento y tienen el sentido de adecuarse a creencias también. Por tanto, se agregan las creencias que actúan como filtro y las distorsiones que pueden alterar la percepción de esa situación. Este esquema lo explica bastante claro. Veníamos hablando de estas tres cosas, ¿no? Y la situación primero. En el medio tenemos las creencias y las distorsiones. ¿Cuáles son algunas creencias habituales? Por ejemplo, que el valor depende del logro. Yo valgo lo que consigo. Si no gano, soy un desastre, no valgo nada. Y si gano, soy el mejor de todos. ¿Ah? Eso es una creencia que está instalada. Y que en los comentarios y en el día a día la vamos percibiendo de esa forma. Adelante, más palito. La vamos percibiendo de esa forma, ¿verdad? Y lo creemos tanto que, bueno, justamente lo incorporamos tanto que termina siendo una creencia. Y que eso va a influir ya en la forma que pensemos y por lo tanto cómo va a repercutir en el rendimiento. Tengo que ser querido y aceptado por todas las personas. ¿Ah? Ese tipo de personas que tienen esta creencia de que dan todo por los demás y no queda nada para ellos. No se valoran, hacen todo por los demás. Bueno, entonces vieron que es un nivel muy fino y requiere un trabajo y un conocimiento con el deportista grande, amplio, ¿verdad? Algunas distorsiones habituales, ¿no? Catastrofizar. ¿Ah? Como que todo lo que viene va a ser lo peor y vamos a perder. O si nos pasó de que tomamos un gol los primeros minutos y perdimos, al siguiente partido lo mismo, ya es como tomamos un gol y ya empezamos a esa cadena de pensamientos de que se nos viene lo peor, ¿verdad?
personalización, culpabilizar, pensamiento polarizado, ¿verdad? De todo o nada, etcétera. Esas son algunas de las distorsiones y de las creencias que influyen en esto también, en la forma que pensamos, ¿no? Por lo tanto, como a todo ser humano, al deportista le será imposible no registrar esos síntomas en su organismo. La clave está en cómo uno los procesa y los enfrenta. Sin un entrenamiento psicológico correcto puede generar un bloqueo en la toma de decisiones y condicionar así el rendimiento posterior, ¿no? Ahora vamos a dedicarle un par de diapositivas a las lesiones y después 2 videos a lo que es el debut de un deportista, que son 2 situaciones de las que dijimos que esto de la ansiedad influye mucho, ¿no? Las lesiones, ¿verdad? Temidas, sufridas o negadas. Las lesiones son una parte de la experiencia deportiva de un atleta. El impacto de cualquier lesión significativa puede ser devastador para un deportista, ¿verdad? Algunos efectos inmediatos experimentados por los deportistas suelen ser el dolor, el shock, el enojo, el aislamiento, la humillación, desesperanza, sensaciones de pérdida, ¿verdad? Todo esto hay detrás de la lesión. Lo único que se ve, como hablamos hoy, que generalmente seguimos hablando y dándole trascendencia a lo que vemos y no tanto a lo que hay detrás, vemos esto, un jugador lesionado, bueno, que después desaparece, está un tiempo en rehabilitación, vuelve, listo, ahora sirve, antes no servía. Entonces, ya de pique también en esto de las terminologías, está mucho esto de hablar de las lesiones, pero el jugador lesionado ya de pique está bueno hablar de un jugador en rehabilitación. No es lo mismo estar lesionado que estar en rehabilitación, ¿verdad? Bien, esto es de una lesión que, lo que Rafa Nadal habló sobre su lesión mental, ¿verdad? Hace poco. Y esto es una carta abierta, digamos, que es en una columna en un diario español de una psicóloga llamada Patricia Ramírez, una psicóloga española, acerca de lo que había dicho Rafa Nadal, ¿no? Primero Nadal manifestó que este año su lesión ha sido mental. Y ya acá vemos la importancia que se le da al aspecto psicológico y cómo se trabaja también en otros lados y que acá está bastante descuidado, ¿no? Bien, un deportista puede estar muy entrenado y tener unas condiciones físicas brutales, ¿verdad? Pero si la mente no rema en el mismo sentido que sus piernas, puede llegar al fracaso. Suele ocurrir que la ansiedad y la duda generan pensamientos negativos y cuando un deportista piensa en cosas relacionadas con el error, la mente lo interpreta como una amenaza y llega al miedo y la ansiedad. Rafa Nadal llegó a decir ahí que había perdido la confianza, no sabía cómo pegarle a la pelota. Rafa Nadal, ¿no? Estamos hablando de un número 1, ahora está en número 5 creo, pero que no pueda saber cómo pegarle a la pelota a Rafa Nadal, si será mental, ¿no? Si no sabes controlar esas emociones, tienes pensamientos negativos y entras en ese bucle, ¿verdad? Que hablábamos recién. Estás más pendiente de no fallar que de hacerlo bien. Pensar en nuestras fortalezas y enfocar el pensamiento a lo que suma, ¿verdad? A lo controlable. Hay que olvidarse de lo que no funciona y centrarse en trabajar lo positivo que tenemos, que es un gran cambio y es algo elemental en esto que venimos hablando. Ahí, bueno, lo que decía también es que en el caso de Federer, por eso la foto practica, ¿no? La meditación, la relajación, también para saber gestionar nuestras emociones, tener paciencia y dejar de autocriticarse, ¿verdad? Hay que ser compasivo con los errores. Y estos conceptos, ¿verdad? De ser compasivo, tener paciencia, tienen que ver también, hay otro, el mindfulness, ¿alguien escuchó hablar del mindfulness? Que viene a ser la atención plena, la conciencia plena. Bueno, tiene unas premisas que son estas, ¿no? A través de la meditación, lo que se busca con el mindfulness en relación al estrés y a la ansiedad es lo siguiente. Hay un triángulo que son las emociones, ¿verdad? Las sensaciones y los pensamientos. Constantemente estamos con los pensamientos, nosotros. Estamos como en ese modo automático de que me estoy lavando las manos y estoy pensando en lo que acaba de pasar, o voy a ir a tal lado. Me subo al auto y ya estoy, tengo que ir a tal lado. Nunca estoy conectado conmigo mismo. Y ese parar un poco los pensamientos, tener una conciencia más abierta, más plena, lo que te hace es tener un mayor conocimiento de vos mismo y de estas sensaciones y también de esos síntomas que hablábamos hoy en el circuito del estrés, que es apropiarte un poco de tus sensaciones, tus emociones para poder controlarlas, gestionarlas y dominarlas, ¿verdad? Bien, ahora vamos a ver los 2 videos vinculados al debut de un futbolista en España, en el Hércules de España, y que tiene un desborde de ansiedad en pleno debut, ¿no? Minuto 57 de partido. Con el marcador en contra, el boquerón Esteban decide introducir un revulsivo. Kiko Femenía, joven perla de la cantera herculana y que difícilmente olvidará el día que debutó en Primera División.
En el primer balón que tocó estuvo desacertado. También falló en el segundo. Y en el tercero. El Boquerón le reprendía desde el banquillo. Pero por mucho que lo intentara, Kiko estaba completamente fuera del partido. Poco tiempo después, Esteban descubriría al fin qué es lo que estaba sucediendo. Ha habido un momento que ha cogido 3 o 4 balones que no le ha salido bien. Él mismo se agobia, es un problema un poquito más de ansiedad. Algo tan humano, pero tan difícil de ver en el césped de un campo de fútbol como un ataque de ansiedad. Un contratiempo que daría la medida de un jugador y el compañerismo de un vestuario. Solo llevaba un cuarto de hora en el césped, pero le habían abandonado totalmente las fuerzas. E incluso empezaba a faltarle el aire. Pero poco a poco pareció ir recuperando la confianza en su juego. Desde la grada también quisieron reconocer el esfuerzo de este canterano, auténtico ojito derecho de la afición herculana. Pronto devolvería tanto apoyo con un regate que dio por fin muestras de su enorme calidad. Pero no fue suficiente para evitar la derrota. Su equipo había caído ante el Athletic, pero él había conseguido derrotar su bloqueo el día que debutaba en Primera División. Es un caso, ¿no?, puntual de un desborde de ansiedad, ¿no? Y ahora, en este otro video que es más cortito, es 1 minuto, es una entrevista mano a mano con él, y él cuenta cómo lo vivió, ¿no? Ahora sí, no lo vemos desde afuera, sino que tenemos la palabra del protagonista, de qué sintió y cómo lo vio, ¿no? Fueron los nervios, que se me bloquearon las piernas y bueno, sí que me costaba un poquito más, no tenía fuerzas, fue una sensación muy rara. Yo me acuerdo que te paraste en la línea media, cerca del banquillo, y estabas ahí como diciendo, he salido y he recibido como ese golpe, ¿viste?, de knockout que recibes, pero que no te tiraron. Y estabas asimilando el golpe, me daba a mí la sensación. Sí, fue, ya te digo, y aparte yo creo que la gente tampoco me ayudó mucho, los aficionados sí que en algún momento empezaron a silbar, y bueno, yo al verme todo eso, pues ya siendo un chaval que nunca había vivido esta situación, pues no sabía cómo afrontarla. Y sí que es verdad que Rufete le debo mucho, me ayudó muchísimo en ese momento, y bueno, todos los del banquillo, el power físico, me acuerdo, y supo superarla al final, ¿no? La superé, llegué al minuto 90 bien, superaste el momento y comenzaste a tocar. Sí. Tac. Bueno, sí. Hiciste 2 o 3 jugaditas, no, todo se ha dicho. Lo superaste bien. Sí. Y la importancia de los compañeros, ¿no?, que lo ayudaron a salir de esa circunstancia, ¿no? A diferencia de lo que vimos en el otro video, que estaban para la pavada, digamos, tirándose agua y todo, como el apoyo en los deportes grupales de los compañeros puede ser clave también, ¿no? Bien, para ir cerrando, que ya estamos con bastante ajustados de tiempo, algunas claves, ¿no?, para trabajar esto de la ansiedad, que
por ejemplo, el contribuir al autoconocimiento, el punto clave que dijimos al principio, ¿no? El autodiálogo positivo, la detención del pensamiento, que es una técnica que se utiliza también. Primero registrar esos pensamientos, encontrar la contrapartida, cuál va a ser el pensamiento positivo, y después, a través de determinadas estrategias, cuando surgen esos pensamientos, detenerlos para poder incorporar el pensamiento positivo, ¿verdad? Estrategias de afrontamiento a todo nivel. La reevaluación de la situación, el afrontamiento del síntoma final ya, o de la percepción. La relajación sirve mucho también, las técnicas de relajación cuando estamos muy tensos. Ejercicio de respiración, bueno, ahí, como le indicaban en el video también Rufete, ¿no? que le brindó por lo menos una herramienta para salir de esa situación. Y la visualización, ¿no? Que es una técnica que se utiliza tanto en recuperación de lesiones, por ejemplo, en reducción de estrés, también para pulir la técnica. Es una herramienta muy buena que hay desde la psicología del deporte para trabajar distintas habilidades. Les dejo ahí las cuentas, ¿no? de correo, todo para cualquier consulta. Igual ahora abrimos unos minutos para unas preguntas antes de hacer el corte y agradecerles. Muchas gracias. Agradecerte que nos des tu tiempo y que estés acá en una instancia muy rica que vamos a intentar sacarte provecho. Sé que así será y bueno, recibirte con un video primero de presentación y... Bienvenido. Sí. Bueno, primero que nada me gustaría comenzar preguntándote si tenés un vínculo con la liga universitaria, si alguna vez jugaste. Sí, bueno, buenas noches. Sí, tuve un vínculo desde chico, siempre jugué en el mismo club, en el City Park de Shangri-La, y estuve ahí hasta los 18 años. Llegué a jugar, bueno, los años de sub-16, los años de sub-18, un año de sub-20. Y sí, obviamente siempre vinculado a la liga, sigo yendo a verlos y bueno, es algo una actividad que siempre dejé y que además en el club que hice toda mi carrera, digamos, de inferiores, entre comillas, y bueno, donde tengo muchos recuerdos y muchos momentos vividos. Subió el City ahora. Subió la C. Nos vamos a encontrar el año que viene, la Católica con el City, ¿verdad? Qué bien. Bien. De esa época, ¿qué recordás en cuanto a la motivación? ¿Era la misma motivación que tenés hoy en día en el fútbol profesional? A ver, yo me lo tomaba de la misma manera. Llegaba los fines de semana, quizás no tenía el mismo cuidado que tengo hoy en día con el tema de la alimentación, de cuidarme en el descanso, pero después la motivación era la misma de siempre. Yo me proponía las mismas metas de poder fijarme objetivos como equipo, a nivel individual, y lo vivía muy, muy similar a lo que lo vivo hoy. Hoy lo que sucede es que el fútbol profesional te demanda una cierta exigencia diaria y además de un nivel de estrés que a veces no es fácil y que te lleva a ciertas cosas. Entonces hay una diferencia con la liga, que era eso: yo jugaba más que nada para divertirme,
Y hoy en día el fútbol lo vivo como un trabajo, no tanto por diversión. Bien. Así que ahí algo cambió ahí un poco la motivación, quizás no hay tanto disfrute y ya hay otras responsabilidades alrededor, ¿no? Claro, yo los partidos, como te digo, en los partidos de liga me fijaba los objetivos de poder ganar, de que el equipo esté arriba, pero después el nivel de estrés y el nivel de exigencia mental, digamos, era bastante distinto. Bien. ¿Y tu llegada a Wanderers, a qué edad se produjo? Y se dio a los 21, había cumplido 22 años recién. ¿Y era algo que vos lo esperabas, eso de la llegada al fútbol profesional, o en realidad fue algo medio como...? Mira, mi carrera fue media de rebote en el sentido de que yo a los 18 años terminé el liceo y bueno, fui a probarme porque tenía el verano libre, había terminado los exámenes y me había quedado el verano libre y bueno, por un amigo que estaba en Central Español me dijo de ir a hacer la pretemporada allá y bueno, yo como un poco exigente de mi parte en la parte física pensaba, bueno, hago la pretemporada en un equipo profesional y me iba a servir para la liga. Y fui con esa idea y bueno, después de una serie de pruebas terminé quedando, me ficharon, hice esos 2 años en cuarta división de Central y ahí subí a primera. Y bueno, después nos tocó descender y al año, bueno, a mitad de campeonato que descendimos pasé a Wanderers por un momento ahí, una oportunidad, un partido amistoso, que esos días que te levantás un poco inspirado y hasta hice goles, que no es muy normal en mí. 3, ¿no? Si no me equivoco. Sí, creo que fueron 3 goles en un entrenamiento. Y bueno, el cuerpo técnico me consultó si me interesaba la oportunidad de ir pasar a Wanderers y bueno, ahí se pudieron dar las cosas de la mejor manera y ahí pasé al club. ¿Era con Arias ya? Sí, estaba Alfredo Arias. ¿Y cómo fue el cambio ahí, por ejemplo, a un equipo de la A, ¿no? Con historia y con compañeros como, ¿quién estaría? Blanco, el Chapita, Estaba el Tony también. Pacheco, claro. Fue algo muy lindo para mí. Yo repasaba un montón de cosas que hablabas ahí recién del tema de los debut. Y bueno, eso que le pasó a Kiko, yo no lo había visto, pero yo tuve una sensación similar el día que debuté con Central. Era mi primer partido en primera división y jugué con Cerro en el Palermo. Te podrás imaginar que no había ni la mitad de la gente que había en ese estadio, pero igualmente me tocó entrar por el lado de la tribuna de Cerro. Y bueno, la verdad que lo sufrí en el sentido que fueron 15 minutos que yo las piernas las sentía como que no, ¿cómo te puedo explicar? No tenía coordinación. Y nada, yo estaba deseando, había pasado toda la semana pensando en ese momento del debut de mí de primera división, algo que el fútbol a mí se me había dado de rebote porque yo nunca me había propuesto jugar al fútbol profesional y de repente me estaba viendo jugando en primera división en muy pocos años, entonces lo viví con mucha ansiedad, con mucho nerviosismo y me acuerdo que esos 15 minutos fueron fatales. Terminamos empatando, pero bueno, la pelota me rebotaba, se me iba por abajo de las piernas y todas esas cosas que pasan por un tema de simplemente mental, porque yo a los siguientes partidos ya era el jugador de siempre, digamos, y esas cosas, la cabeza predomina sobre el estado físico y sobre cualquier preparación que puedas tener física, digamos. Tal cual. Esto es interesantísimo y muy gráfico, ¿no? Lo que dice Diego y cómo influye, también vean esto, los que han practicado deporte, la noche anterior a una competencia importante o algo, un debut en ese caso, que cuesta demasiado dormir y cómo uno está constantemente pensando en las situaciones de partido, eso produce un desgaste a nivel físico que al otro día te levantás pesado o que ya no coordinás, ¿verdad? Entonces se activan los mismos circuitos de que cuando estás entrenando y todo lo haces a nivel mental. Por eso yo les decía hoy la visualización, que es una herramienta, es eso, es entrenamiento imaginado, digamos, controlado y con un sentido y con un propósito, sirve. Si lo haces 4 horas seguidas antes de dormirte, realmente te impacta en el físico, ¿verdad? E influye en el rendimiento, ni que hablar. Bien, y como decías, capaz que no estaba tan llena la cancha, pero se haría sentir, me imagino, ¿no? Mucho más. Para mí que habían 10 personas, para mí era el estadio lleno, ¿viste? Imagínate lo que sentía en ese momento y además con la hinchada de Cerro que presiona bastante. Bien, y después se dio tu pasaje por España, y con 23 años. ¿Cómo fue eso? Porque la verdad, irte... Bueno, fue una experiencia nueva para mí, me llevó tiempo analizarla, en el sentido que para mí era un sueño jugar en ese momento en España, pero yo también tuve la suerte de tener una estructura familiar muy definida, con unos valores de cenar siempre en casa con mis padres, compartir momentos con mis hermanos, y yo en ese momento vivía con mis padres y bueno, era de un momento para el otro tener que irme a vivir solo. Yo estaba de novio, bueno, tuvimos que decidir con mi novia, ella tuvo que dejar el trabajo, irnos para allá y era un cambio en mi vida, era un crecimiento. Para mí iba a ser un crecimiento y era la oportunidad de mi vida de poder jugar en España, que cualquier jugador de fútbol es
el anhelo que tiene y yo lo aproveché al 100%, aprendí un montón de cosas, no pude tener esa continuidad, pero igual llegué a jugar varios partidos y bueno, he aprendido a jugar de otra manera, en un estilo de fútbol bastante distinto al que tenemos acá y traté de volcar mis experiencias y el aprendizaje que tuve allá para en la vuelta que tuve que volver a Wanderers porque fue un préstamo de un año, poder aplicarlas y tratar de desarrollar un poco más mis facetas y mi juego. Y en esto de los cambios, ¿no? Que pueden ser generadores de ansiedad, como no, por lo que escucho que estás diciendo, ¿no? Como que tomaste mucho aprendizaje y lo utilizaste bien, ¿no? Si bien obviamente debes haber pasado momentos difíciles que te haber costado y te han generado ansiedad, pudiste sacar un aprendizaje de eso, ¿no? Sí, sobre todo porque nosotros a veces como que sobredimensionamos lo que es el fútbol europeo y para mí jugar en España era algo inimaginable. Imagínate que yo no pensaba ni jugar en el fútbol uruguayo y llegar al fútbol español fue un salto muy grande, entonces es verdad que los primeros partidos que jugué la tensión era muy grande, no me había pasado lo que me había pasado ese día en Central, pero sí era una tensión muy grande, las canchas va bastante gente y ahí no te conocen, no tienen el afecto que vos te vas ganando en un equipo uruguayo y que ya sos más o menos te haces reconocer, ahí en España sos una persona nueva, que nadie conoce nada de vos y que espera que triunfes y que andes bien y como te dicen, apenas llegás, ojalá que hagas muchos goles. Y bueno, son presiones que vos te vas poniendo y que te va costando acomodarte y bueno, de a poquito fui agarrando ritmo, por momentos fui suplente y me ha servido para aprender, para jugar en canchas importantes, con jugadores importantes, con mucha gente, como fue la cancha del Villarreal, un partido que pude jugar y todas esas cosas las fui incorporando para cuando volví a Uruguay decir, bueno, si ya jugué en estos lugares no me puede afectar en ningún aspecto jugar en ciertas canchas en Uruguay. Y creo que en ese sentido se ha notado un cambio a mí. Sí, y justamente por ese lado venía también, porque después de esa experiencia en España volvés a Wanderers y se da la Copa Libertadores, que es otra instancia que para Wanderers era bastante nuevo también, o sea, lo que es una competencia internacional y lo que significa, y también contra equipos como Boca, por ejemplo, ir a la Bombonera, que si bien lo que vos decías, ¿no? Bueno, ya jugué en España, peor que eso, o no me puede asustar más, pero constantemente tenemos experiencias que pueden ser generadoras de ansiedad. No sé cómo lo viviste eso, si lo lograste disfrutar o si lo viviste más con tensión. Mira, da la casualidad que el partido que más disfruté fue en la Bombonera. Pero fue por un tema era el partido que estábamos pensando todos de jugar, por lo que significa la Bombonera y bueno, días antes yo pensaba cómo afrontar ese partido sin que me afecte el tema del estadio que iba a estar lleno, de que era una Copa de Libertadores, y hacía días que fui planificando de preguntarme qué era lo que tenía para ganar y qué era lo que tenía para perder ese día de partido. Y realmente encontré motivos que no tenía nada para perder y sí todo para disfrutar. Y fue lo que le dije a los chiquilines cuando estábamos en la manga ahí saliendo de la tribuna, de la parte de ellos tienen la 12, que era un griterío tremendo, y nosotros estábamos en el túnel en la manga haciendo una arenga y diciendo, muchachos, no tenemos hoy nada que perder, jugamos contra el favorito, contra Osvaldo y sus figuras, que todo el mundo hablaba de eso. Y nosotros entramos a disfrutar, no pasaba nada si perdíamos 2-3-0. Y así fue que hicimos nuestro mejor partido. El mejor partido, más allá que perdimos 2-1, fue un partido estratégico, bien planteado, táctico, y no nos pasaron por arriba, digamos. Nos terminaron ganando y así en ese disfrute y en esa forma de tomarnos el partido fue que hasta por un raye pude hacer un gol de esos raros, porque salir así con la pelota para adelante no es muy común, pero fue parte de esa postura mía de decir, hoy no tengo nada para perder, vamos a disfrutar y a vivir este momento de jugar en un estadio como la Bombonera, que para mí era importantísimo. Qué bueno esto también lo que contás, ¿no? De esa arenga en la manga, que hoy estuvimos hablando al principio de las arengas, cómo pueden repercutir en los demás, ¿no? En este caso, por lo que cuenta Diego, fue una arenga que lo que buscó fue nivelar, tranquilizar más que nada, ¿no? No sobreactivar, sino ser realistas, no tenemos nada que perder, y eso quizá niveló también las emociones, ¿verdad? No fue como que las multiplicó. Y en cuanto a lo que decías, de cómo viviste vos los días previos y cómo lo pensaste, es buenísimo que lo hayas podido ver así y pensar así. ¿Has trabajado vos con psicólogo del deporte en algún equipo? No sé si allá en España. Sí, en España tuvimos una experiencia de un psicólogo que era grupal, digamos que no le saqué el mayor provecho, y hoy en día trabajo con un psicólogo deportivo desde que me lastimé, que tuve la lesión, empecé a trabajar con un psicólogo por un tema de que bueno, fue muy fuerte el golpe para mí, entonces para tratar de nivelar mi cabeza y el estado anímico, acudí a un psicólogo, pero sí, eso en realidad lo que sucedió en la Bombonera fue más que nada una idea personal de plantearme no sufrir el partido adentro, sino más que nada disfrutarlo y aprovecharlo de jugar en un estadio como ese, que era todo divino.
Y a nivel de ansiedad y de motivación, a lo largo de tu carrera, ¿cuáles son los momentos que notabas, por ejemplo, de mayor ansiedad? Hacia algunos momentos. Si bien hemos hablado del viaje, ¿no? Del desarraigo también de ir a Europa, todo, en situaciones de partido. A mí lo que más me ha sucedido fueron los debuts. Los debuts en España, el debut en Central, no es la misma magnitud, pero sí es cuando vos sentís realmente el debut en un equipo nuevo, una situación nueva, claro, digamos. Lo que me pasó en la Copa Libertadores fue que yo ya venía sintiéndome cómodo en el grupo, yo ya venía sintiéndome cómodo en Wanderers, era como jugar en mi barrio, entonces como que no sentía esa presión o esa tensión de tener que mostrar algo. Igualmente el partido con Zamora, que debutamos, que era un equipo venezolano a priori, que supuestamente nosotros íbamos a ser superiores, nos terminó costando un montón y ganamos sobre el final. Y pura y exclusivamente por un tema mental, porque después fuimos a Venezuela en la última fecha del grupo y ganamos 4-0 en Venezuela o 3-0. Entonces, al final se nos complicó más el partido local, pura y exclusivamente por un tema mental y del nerviosismo que generaba para un grupo joven como éramos el nuestro, jugar una Copa Libertadores. Pero poco a poco lo fui corrigiendo y cada vez me sucede menos de tener niveles de ansiedad o niveles de nerviosismo que me paralicen, como me pasó aquel debut. Y trato de canalizarlo y pensar bien las cosas y focalizarme más que nada en la tarea que tengo que hacer y no tanto en si lo hago bien o si lo hago mal, porque muchas veces cuando me ponía a pensar mismo en el partido si estaba haciendo las cosas bien o estaba haciendo mal, de repente pasaban 5 o 10 minutos que me había ido del partido y esas son cosas que en realidad a un jugador no le pueden pasar porque son detalles que bueno, por tu marca o lo que sea te pueden convertir un gol o lo que sea. Bien. Y en cuanto a esto que decías del trabajo con un psicólogo del deporte que fue a partir de la lesión, obviamente no te voy a preguntar qué trabajar ni nada porque no corresponde, pero a partir de ahora, porque muchas veces llega la figura del psicólogo del deporte a partir de una lesión o de determinada cosa puntual y no lo vemos como un trabajo a largo plazo cuando estamos sanos, digámosle, ¿no? Entonces, que se trabaja no solo en la enfermedad, digamos, sino también en la salud y en la prevención. ¿Cómo lo viviste eso? ¿Es recomendable? ¿Tuviste una buena experiencia? ¿Y ha trabajado solo contigo, vos con él? ¿O está ahora en la institución? Antes Wander trabajaba con un psicólogo que estuvo varios años, más que nada en inferiores. Sí, ahora ya no está más. No, yo lo conseguí por mi representante que me lo acercó y me dijo que él entendía que era la mejor opción. Y sí, hasta hoy en día sigo trabajando con él y me siento muy cómodo, sobre todo para tratar temas que a mí me afectaban. Quizás alguno que me haya visto jugar y me conozca sepa que soy bastante, ¿cómo puedo decir? Con una personalidad bastante fuerte, por decir calentón por momentos. Y eso a veces me llevaba a tener malos rendimientos, no solo en los partidos, sino en los entrenamientos. Soy de los que me gusta que las cosas salgan de determinada manera y me esfuerzo porque salgan así. Y cuando no salen es cuando empiezo a irme un poco del partido y esas cosas las tuve que ir corrigiendo poco a poco porque me perdía minutos donde yo era intrascendente y no podía darme ese lujo. Entonces son cosas que fui mejorando y tratar de, como te decía, focalizarme en lo que tenía que hacer y no tanto si lo estaba haciendo bien o mal. Después, obviamente, termina el partido y uno se pone a pensar cómo hizo las cosas, si bien o mal, pero lo importante era no dentro del partido ponerme a evaluar resultados que en ese momento era una pérdida de tiempo y pérdida de energía, porque hasta si yo me sentía que había hecho 2 o 3 pases mal, después me ponía el balde y era peor. Entonces, todas esas cosas las tuve que ir mejorando y bueno, todo este tiempo le he seguido trabajando para cuando vuelva poder ser mejor jugador en ese sentido. Bien, eso que hablamos hoy, lo de los pensamientos, ¿no? Lo de ponerse el balde es un poco eso, entrar en la rosca negativa de pensamientos que cuesta salir y se necesitan herramientas y trabajo para salir de ahí. Bien, yo en realidad la guía más o menos de preguntas que quería hacerte ya la pasamos y bueno, abrir las preguntas a quien esté interesado en preguntarle algo a Diego. Puede ser de la carrera. Sí, Mauri. Yo te iba a preguntar, en la lesión que vos tuviste, ¿cuáles fueron, digamos, las cosas sobre las que vos te centraste para la recuperación? O sea, mental, más allá de la recuperación, digamos, física, ¿no? De decir, bueno, hice terapia, me curé, el proceso como más médico, sino más el proceso mental. Bueno, a ver, no hablé mucho de la lesión. La lesión se da pura y exclusivamente, y estoy convencido de eso, y me podrán hacer estudios, pero sé que fue así, por un tema mental. Nosotros habíamos quedado eliminados de la Copa Libertadores el jueves con Racing, y jugamos el domingo con Juventud en Las Piedras.
Alfredo Arias se acercó, nos preguntó a los jugadores si queríamos, los que habíamos jugado en Avellaneda, si queríamos jugar este partido, porque quizás no estábamos con la cabeza 100% puesta en un partido de campeonato local. A nosotros no jugábamos nada y bueno, por ese miedo de decir, nunca a mí me gustó decir no estoy para jugar, pero sí es verdad que yo con la cabeza no estaba pronta en ese partido. Y a los 5 minutos, una jugada totalmente intrascendente, me chocan de costado y por estar con la cabeza en otro lado, por estar flojito, fue que me empujaron y la rodilla enseguida me hizo el ruido y me lastimé. Y ahí yo no fue una jugada que tranqué ni que salté, fue una jugada que me pusieron en el cuerpo como me pasó toda mi carrera. Entonces hay un aspecto mental de motivación que si vos no estás alerta a todo lo que te pasa alrededor, estás expuesto continuamente a las lesiones. Y bueno, a partir de ahí empezó un proceso de recuperación donde yo me propuse primero recuperarme lo antes posible. Y de hecho fue así que a los 5 meses y una semana recibí el alta. Y hoy en día cumplí 6 meses hace un par de días y ya estoy a la orden hace un par de fechas. Por un tema futbolístico no pude estar, pero sí me propuse hacer una recuperación exigente y decir, bueno, si quiero volver a jugar, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer como antes. Y me voy a plantear la meta de volver a jugar antes de que termine el año. Y bueno, hasta ahora no se ha dado, pero por suerte ya mañana voy a estar en el plantel otra vez. Así que la meta, me traté de ponerme una meta. La primera fue volver con Peñarol, que fue hace un par de fines de semana, si no pude. Y bueno, la otra era volver a jugar antes de que termine el año, pero siempre fue con la idea de recuperarme y volver a ser el jugador de antes y pensar que tenía 25 años y que todavía la carrera a mí no se me había terminado. Entonces me centré en eso, centré en hacerme doble o triple horario todos los días. Hasta la noche estaba solamente haciendo musculación, cuádriceps para ganar masa muscular y bueno, y así fue que constancia y tratar de no dejarme tiempos libres para ponerme a pensar en todo lo que me faltaba, porque sobre todo los primeros meses son muy complicados por lo que ves que todo lo que te falta de tiempo. Tratar de no dejarme huecos libres y dedicarme a estudiar o a la recuperación para mantenerme anímicamente bien y creo que esa organización de mi vida y esa exigencia que me he puesto y objetivos fijos fue lo que me hizo volver y recuperarme bastante rápido.